Bien, y como decíamos, pues queríamos viajar hasta el corazón de la selva y qué mejor hacerlo que con un libro, con una novela como la que nos trae Javier Sarasola, El corazón de la selva, que firma un maravilloso canto a la naturaleza por medio de una original y emotiva historia llena de aventuras. Tras la extraña desaparición de su abuela, José y su padre viajan a un observatorio del Amazonas cuando la selva está siendo devastada por terribles incendios. Y como indica el autor, gracias a su encuentro con una comunidad indígena, el viaje se convierte en una aventura inolvidable para José. Pero para que nos cuente un poquito más, pues ya lo tenemos con nosotros aquí en los estudios, a Javier Sarasola Ruiz. ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. La verdad es un placer para mí estar en Capital Radio. Bueno, Javier, como decimos, ¿no? Esta novela bueno, que nos lleva directamente hasta un sitio tan maravilloso como es ese Amazonas. Pero todo tiene un motivo y todo tiene un porqué. ¿Por qué el Amazonas? Sí, bueno, la verdad es que yo pude conocer por primera vez la Amazonía ecuatoriana en el año 2010. Fue a raíz de un viaje que hice a esta zona y la verdad es que me quedé enamorado. Y bueno, ya había previamente viajado hacía un año a Brasil, había estado en las cataratas de Iguazú, que es algo Wow. espectacular a nivel de Sí, sí. naturaleza, pero cuando ya conocí la Amazonía ecuatoriana, pues la verdad es que me quedé fascinado, ¿no? Y de ahí precisamente surge esta novela, ¿no? De todas tus vivencias por allí. Sí, por un lado, en base a los viajes que pude realizar a lo largo de prácticamente 10 años, y luego también tuve la suerte de hacer amistad con Apolo, que es un indígena de la Amazonía ecuatoriana. Qué pasada. Y bueno, yo fui profesor allá de una universidad, también trabajé en varios colegios en Ecuador y él fue uno de mis alumnos. Realmente Apolo tiene mucho mérito porque muy pocos indígenas de la Amazonía pueden llegar finalmente a la universidad y en su caso pues es una excepción y es una persona maravillosa. Y él fue el que me contó bastantes historias de la Amazonía, ¿no? Que a su vez le habían contado a él y realmente es una persona que me marcó mucho en esa estancia en Ecuador y este libro pues entre otras cosas pues bebe de la inspiración que digamos me dieron sus historias, sus relatos, ¿no? ¿Qué es lo que más te sorprendía a ti cuando estabas por allí? Bueno, pues lo primero de todo, la exuberancia de la naturaleza, ¿no? Esa abundancia impresionante de la vegetación a nivel de animales, a nivel de insectos. Yo me acuerdo de la primera noche que pasé allá, no podía dormir porque se oye tanto ruido de todos los insectos que hay, creo que son cigarras y otro tipo de insectos, ¿no? Que hacen mucho ruido, que no te dejan dormir, luego ya te acostumbras y al final incluso lo llegas a echar de menos. Vaya. Es cuanto menos curioso. Además, bueno, el Amazonas, ¿no? Es inmenso. Imagino que sería también para ti algo increíble, ¿no? Estar por allí. Sí, sí, bueno, yo siempre he sido amante de la naturaleza y los animales y por eso, pues, para mí fue una experiencia extraordinaria, no solo por todo lo que es la naturaleza, sino también el poder conocer otras culturas, poder conocer otras realidades y otra mitología, ¿no? Allá está la mitología amazónica, Ujú. que la verdad es que es muy rica y se conoce muy poquito aquí, por eso me pareció que este libro podía estar muy bien para que mucha gente de aquí pueda conocer esa mitología amazónica, que es muy interesante y muy rica también. Y luego, algo que también es muy importante, ¿no? Es la protección que hay que darle a algo tan maravilloso como el pulmón del mundo, que es el Amazonas. Como decía, ¿no? En esta novela hablas de esos terribles incendios que, por desgracia, sí que se han vivido en ese Amazonas. Exacto, sí. Bueno, hay dos cuestiones en concreto que me llevan también a escribir este libro. Por un lado es el tema de los incendios en la Amazonía, que realmente pues han sido terribles en los últimos años, han destrozado una parte de la Amazonía bastante grande. Y por otra parte también el tema de la explotación petrolera, ¿no? Realmente también en la Amazonía, no sé si la gente de aquí sabe, pero se ha extraído bastante petróleo, incluso en zonas donde había indígenas viviendo, y esto ha llevado pues no solo a la destrucción de la naturaleza, sino también pues a la desaparición bueno pues de comunidades indígenas en determinadas zonas de la Amazonía ecuatoriana. Y eso, bueno, pues eso es algo terrible a nivel no solo naturaleza, sino a nivel humano, ¿no? Que poblaciones enteras tengan que
pues bueno, que desplazarse por este tema después de que ellos llevan allá muchísimo tiempo. Incluso, pues bueno, ha habido casos de indígenas a los que les llamaban los no contactados porque no habían contactado con la civilización. Imagínate que el primer contacto sea tener que marcharte, ¿no?, de donde tú vives. Buah. ¿Has llegado a tener contacto con indígenas que se han visto en esta situación? ¿Te han contado ellos de primera mano todo esto? Bueno, sí he tenido la fortuna de conocer a gente que ha vivido cosas que te las cuentan y la verdad es que no, pues no te cuesta creer, ¿no? Por ejemplo, bueno, aparte de temas relacionados con el narcotráfico, en lo cual no voy a entrar, que también es otro caso aparte, ¿no?, relacionado con la selva amazónica. Por ejemplo, en la parte de los Andes del Ecuador, donde también pude estar haciendo un proyecto con comunidades indígenas de allá, conocí el caso de una gente que me dejó impresionado, ¿no? Pues allá hay florícolas y, por ejemplo, me contaban que la media de vida de la gente que trabajaba allá era de 4 o 5 años. Muchos, la mayoría acababan con cáncer y si no tenían la otra opción que era trabajar pues en la tierra, pero que realmente ganaban muy muy poquito. Creo que eran como $20 al mes, imagínate lo que es eso. Y por otra parte también algo que me impresionó mucho en esta zona de los Andes ecuatorianos es que había poblaciones enteras que no tenían agua, tenían muchos problemas con el agua y el agua se la estaban quedando pues estas multinacionales que, bueno, pues eso, ¿no?, pues que exportan flores luego a Europa. Y claro, estas cosas pues no, nosotros aquí no las sabemos, ¿no?, de dónde vienen, por ejemplo, muchas veces estas flores que hay detrás, ¿no?, de todo eso. La verdad es que son historias que hay que contar y que hay que sacar a la luz porque si no nos enteramos de todo esto. Otro de los aspectos también importantes de esta novela es también que estas historias que están contadas por indígenas nativos de la Amazonía tienen también unas ilustraciones que van acompañadas y que también nos hacen también un poco percibir, ¿no?, un poquito también de esa Amazonía. Estas ilustraciones vienen a cargo de Verónica López, que es la autora, y que además también te acompañaba, ¿no?, en estos viajes. Sí, bueno, Verónica es mi pareja y la verdad es que ella, más que nadie, es una persona que es de allá y creo que puede también plasmar muy bien pues toda esta realidad, esta riqueza de la naturaleza y también yo creo que es la persona idónea para ilustrar de alguna forma esta magia, ¿no?, que también se puede encontrar, ¿no? Me imagino que todos conocéis este tema del chamanismo y lo que tiene que ver con, pues no, un poco pues con la magia, ¿no?, allá a través de los chamanes y es muy interesante y ella pues es una persona también que le interesa mucho este tema y creo que a través de sus ilustraciones también ha podido plasmar un poco todo este universo, ¿no?, del chamanismo que es súper interesante y que está plasmado en el libro. Sí, la verdad es que también es otro de los puntos que tiene también esa cultura amazónica, ¿no? Eso es algo que siempre llama mucho la atención. Yendo a la novela, encontramos varios personajes. ¿Cómo nacen estos personajes y qué nos puedes contar un poquito de ellos? Bueno, pues sí, la verdad es que los personajes que aparecen en la novela todos tienen que ver también pues con mis vivencias y con las cuestiones que pude pues conocer a nivel de mitología, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos al personaje principal, que es José, que es un personaje muy interesante porque va a vivir una transformación grande. Es una persona que, bueno, es un niño, un niño adolescente que vive en la ciudad y de repente pues va a incursionarse en la selva y esto le va a cambiar completamente la vida y le va a transformar también, digamos, a nivel personal, ¿no? Entonces es un personaje muy interesante. Creo yo que, aunque sea una novela juvenil, también las personas adultas que lo lean pues van a encontrar aspectos que a nivel psicológico, a nivel pues también emocional, les pueden impactar, ¿no? Yo creo que hay un viaje ahí muy interesante, lo que suele llamar el viaje del héroe, que de alguna forma está plasmado en este libro, en esta historia de José, al cual también pues le acompaña en este viaje su padre, ¿no?, que es un personaje que tal vez no es tan importante en la historia, aunque sí es importante porque quien lo lea va a ver cómo de alguna forma también va a ser fundamental para que José sea lo que es, ¿no? No quiero dar demasiadas pistas, pero bueno, hay un personaje que se llama Aya, que es un ser mitológico, que es la protectora de la selva y en el cual también creen en esta parte de la Amazonía.
Y bueno, pues hay otros personajes, ¿no? Que también tienen que ver con la mitología, que bueno, invito a todos los que lo vayan a leer, pues que los vayan descubriendo. Quienes vayan a leer el libro, que estoy seguro de que les va a interesar. El objetivo del libro no solo es despertar esta curiosidad por la naturaleza y la mitología, sino también pues quien lo esté leyendo pues pueda entretenerse, ¿no? Y un poco pues son las dos cosas. Por eso es un libro, por un lado, una novela juvenil, pero que también yo creo que a las personas adultas les puede gustar por toda esta parte, ¿no? Antropológica, cultural, mitológica. Hablando de ese personaje principal de José, nos contabas, bueno, pues que ese entrar en la selva, en la Amazonía, le transforma. Es un poco lo que te pasó a ti cuando llegaste allí. Hombre, por supuesto que el tener esas experiencias te van a transformar completamente. No solo el vivir en la selva, sino en general, pues toda mi experiencia en Sudamérica me cambió completamente. Esa conexión tan grande que tienen con la naturaleza, justamente también este valor que se le da a las personas mayores, que aquí desgraciadamente yo creo que cada vez se les valora menos, y otra serie de aspectos, ¿no? Relacionado con lo que se llama la cosmovisión andina, que realmente pues me impactó mucho. Es otra forma también de vivir, otra forma de ver las cosas. Aquí estamos muy imbuidos con esta cultura de la velocidad, del consumismo, de la fabricación en serie, de correr y correr y correr, y claro, pues allá es otra forma de vivir y otra visión, y eso me transformó a mí a nivel humano también. Y bueno, ahora estás ya residiendo aquí en Valencia. De momento, ¿tienes pensado quedarte aquí en Valencia o qué idea llevas? Bueno, la verdad es que aquí en Valencia estoy ahora mismo muy contento porque estoy con muchos proyectos. Por un lado estoy trabajando con el grupo Editorial Sargantana, por otra parte estoy en un proyecto con una productora de televisión, estamos trabajando en un programa de literatura, he escrito el guión. Y también, bueno, voy a presentar el programa, se va a llamar La Fábrica de Alas, y yo creo que es un proyecto muy bonito que a nivel de colegios también, porque es un programa enfocado hacia el mundo educativo, pues yo creo que es un programa que va a gustar mucho a toda la familia, a los colegios, y es un programa que a mí me tiene muy ilusionado ahora mismo, ¿no? Un mundo educativo que, como bien decías al comienzo, ¿no? Tú has tocado muy de cerca, ¿no? Porque, bueno, has sido profesor, has trabajado como profesor de formación profesional en secundaria, bachillerato, también en la universidad, has tocado todos los palos. Sí, se podría decir que prácticamente he tocado todos los palos en educación, también he podido dar clases a distancia, trabajé también para el INEM, para lo que es instituto, ¿no? Lo que era el Instituto Nacional de Empleo, ahora creo que se llama SEPE. Y sí, la verdad es que de una u otra forma siempre he estado vinculado a la educación, incluso cuando también trabajé en el Festival de Cine de Pamplona. Allá montamos una sección que era educativa, que estaba enfocada justamente también hacia los colegios y que destacaba todos los valores a través de, ¿no? Pues los valores que se pueden ver a través de los audiovisuales, ¿no? Que también pueden ser muchos y se puede trabajar muchísimo a través de lo que es la cultura audiovisual. Y bueno, pues ahora a través de mis libros, tanto este como el anterior, que se llama El secreto del libro perdido, como el que viene después, que va a ser un libro sobre el tema de los refugiados, también es una novela juvenil. A través de todos estos proyectos, pues intento siempre estar vinculado al mundo educativo y de alguna forma dejar ahí mis granitos de arena para que bueno, pues sobre todo pues contagiar sensibilidad, sembrar pues semillas, ¿no? De conciencia en este mundo tan complicado actualmente, ¿no? Que les ha tocado vivir a los adolescentes y a los niños. Pues Javier Sarasola, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta mañana de miércoles. Nos quedamos con El corazón de la selva, lo recomendamos, y desde luego vamos a intentar viajar hacia ese Amazonas e intentar un poco también adentrarnos mentalmente en esa selva y disfrutar de todo ese ambiente mágico que nos trae. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ti, Abel.